Vargas, diputado y jefe de fracción del Frente Amplio, y don Luis Vázquez, diputado también del Partido Unidad Social Cristiana, ambos representantes de la provincia de Limón y que también pues se encuentran un poco preocupados por el tema de la ampliación de Ruta 32. Y bueno, les pregunto primero y se los pregunto a ambos, ¿son usuales las exigencias que está dándose o que están dando la Contraloría al CONAVI en un contrato tal vez de la magnitud de lo que es la ampliación de Ruta 32? Buenos días. Buenos días. Primero agradecerles este espacio. Definitivamente los diputados de la provincia de Limón nos sentimos indignados, más que molestos, indignados por lo que está sucediendo en un proyecto país y que definitivamente repercute en una provincia sumamente y de escasos recursos como lo es Limón. 38 prevenciones le hace la Contraloría al CONAVI. Nos parece, en una primera revisión que hemos hecho, que difícilmente el CONAVI va a poder resolver estas 38 prevenciones en 10 días hábiles, sobre todo porque algunas son más de fondo, y nuestra indignación es que algunas de estas prevenciones son de forma que para una persona considerada un experto en materia de contratación administrativa, un abogado, y que por eso aparentemente el señor presidente le llama a esta cartera, se haya pasado por alto temas como que la empresa, que es la empresa Check, no haya suscrito la documentación ante la Contraloría con una sociedad anónima registrada a nivel nacional. Pero por eso, tomando en cuenta, a mí me queda la duda, ¿ustedes aprobaron un contrato de esta magnitud, es decir, con tantas carencias? No sé cómo ustedes aprueban un proyecto de un contrato con tantísimas carencias. Es que estamos hablando que no viene nada sobre expropiaciones, reubicación de los servicios públicos, las justificaciones del plazo del contrato, la forma de pago, la suspensión de las obras. Se está pidiendo información sobre elementos vitales que uno hubiera esperado, sinceramente, que los diputados hubieran conocido. Bueno, nosotros dimos 8 meses. 8 meses le dimos al señor ministro, don Carlos Ignini, para que se pusiera al día con esto, recordando que incluso no había un levantamiento topográfico al inicio de esta obra, y creímos conveniente por eso apoyar la gestión de este gobierno, más apoyar al señor ministro, darle un acompañamiento como Comisión Caribe a la gestión de este proyecto, pero ya estos temas son propios del Ejecutivo, son propios del CONAVI, propios del señor ministro, que tiene que hacer entrega de la documentación respectiva ante la Contraloría. Ya eso no le compete a los señores diputados y diputadas. Gerardo Vargas, diputado del Frente Amplio. También la Contraloría pide una certificación de contenido presupuestario donde se acredite que la administración tiene los recursos, ¿verdad?, para solventar las obligaciones contractuales. Ustedes, y como lo dice don Luis, han tenido varias reuniones con el ministro Segnini y las autoridades de CONAVI. ¿Saben si existe esa estabilidad presupuestaria, sobre todo también el tema de reubicación de servicios, expropiaciones? Buenos días. Lo primero, creo que es muy importante que el pueblo de Costa Rica recuerde la historia de este proyecto. Este proyecto fue negociado por el gobierno de Laura Chinchilla. Se lo heredó al gobierno de Luis Guillermo Solís. El gobierno de Luis Guillermo Solís le pidió a los diputados un tiempo, casi un año, para seguir negociando el proyecto. Y es muy interesante que dentro del documento de la Contraloría hay un punto clave. En el tema 6, en el A, dice que la Contraloría quiere que le manden los estudios que se realizaron para determinar que el monto que se aprobó para el proyecto, los 465 millones de dólares, se sustentan razonablemente. Es decir, ¿cuál fue el mago que dijo que esa era la suma que se ocupaba para construir esa Ruta 32? La Contraloría dice, ustedes dicen que son 465 millones, pero no hay ningún documento que sustente esa cifra. O sea, ¿a quién se le ocurrió? A Laura Chinchilla, decir, es que présteme 465 millones que ocupo. O fue al ministro de Obras Públicas de Laura Chinchilla, porque cuando llegó Luis Guillermo Solís ya esa cifra estaba puesta. Entonces, aquí lo interesante es averiguar a quién se le ocurrió mágicamente que ese era el monto. La Contraloría está diciendo ahora, yo quiero saber a quién se le ocurrió que ese era el monto. Respecto a la pregunta que me hace don Robertsi, quiero decir lo siguiente. La semana pasada estuvo en la Comisión de Hacendarios don Helio Fallas y le dije, señor ministro, don Helio Fallas, ya
don Carlos Zegnini le dijo a usted de dónde va a tomar el dinero para expropiaciones, para relocalizaciones, para las rutas marginales, y don Helio Fallas, que lo caracteriza la transparencia, él dice, don Carlos Zegnini no ha hablado nada conmigo de ese tema. La pregunta se la hice a raíz de que en este momento estamos en Hacendarios discutiendo un presupuesto extraordinario, y en ese presupuesto extraordinario estamos aprobando precisamente la plata que se aprobó para la Ruta 32. Es decir, Pero ustedes no conocían todo eso antes, es decir, ustedes no se cuestionaron que el préstamo fuera por 465 millones de dólares Bueno, antes del proyecto, en o el sea, co- antes de aprobarlo. Ciertamente lo que dice don Gerardo se dio de esta forma. Nosotros nos encontramos como diputados y diputadas un contrato ya establecido con un monto llave en mano, que es, podríamos decir, atípico en materia de contratación administrativa, porque es la primera vez que se va a aplicar, pero ya estaba el monto. Lo que sí nos enteramos es que en realidad no había mucha documentación que le acompañara, y por eso nosotros dimos ese respaldo al gobierno, no entramos a aprobar este proyecto porque Pero cualquiera... usted sí lo defendió mucho, don Luis. Muchísimo, ¿Sí? y hoy lo sigo defendiendo Ujú. como un proyecto país. Pero dimos 8 meses, incluso recordarán ustedes que el señor ministro fue hasta China a reunirse, Correcto. a negociar. Don Carlos Zegnini, ministro de Obras Públicas y se supone Transportes. que después de casi un año, como lo hizo don Gerardo, para que usted presente la documentación ante la Contraloría después de la aprobación en el Parlamento, es porque usted tiene todo claro. Y aquí hay temas como de la sociedad anónima, que fue lo que dije. O sea, que haya o una el sociedad tema. anónima en Costa Claro. Rica y que se aclare el nombre. Es que pide un montón de detalles la Contraloría, pero es Claro, decir, en materia de contratación administrativa, Pero- el tener que entregar una certificación que acredite estabilidad económica de la empresa, eso es normal. Que este contrato sea diferente por ser IPC o llave en mano, estamos de acuerdo. Pero lo que está pidiendo la Contraloría en este punto es que certifique que tiene esos montos para poder continuar el estudio, porque no es que con estos 38, porque esto también hay que aclararse a los costarricenses, no es que si se cumplen con estos 38 puntos, ya la Contraloría va a da dar el refrendo. No, para que se inicie continúa la el carretera estudio. hacia Limón, se Continúa amplíe el la estudio. carretera Limón. para mí hay un tema muy grave en todo esto, quizás es de lo más grave que hay, es el tema de los 50 kilómetros de rutas marginales. Es decir, para que la gente sepa, este proyecto lo que busca es que Limón tenga del cruce de Zarapiquí al cruce de Moín 4 carriles, pero hay que construir 50 kilómetros de rutas marginales para que todas las comunidades que viven aledañas a Ruta 32 puedan engarzar o ensancharse con la Ruta 32. La Contraloría aquí está diciendo, bueno, no encuentro nada en este documento respecto al tema de rutas marginales. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que tenemos 4 carriles de Zarapiquí a Limón y donde los carros van a ir a 120 kilómetros por hora, y resulta que tenemos a todas las comunidades desde Zarapiquí hasta Moín aisladas porque no pueden tener acceso a la Ruta 32. ¿Por qué? Porque el tema de rutas marginales no está claro. Eso es gravísimo. Pero además hay otro tema gravísimo todavía. Y es el tema de que en el proyecto solamente existen 5 puentes que van a comunicar con la Ruta 32, que es uno en el cruce de Zarapiquí, uno en Guapiles, uno en Siquirres y 2 en Moín, uno donde está la entrada de APM Terminals y otro al final de la carretera en el cruce de Moín. No hay puente ni en Guásimo ni en Matina, y hasta el momento no se ha dicho cómo esas comunidades van a hacer para tener acceso a la Ruta 32. Yo le he dicho a don Carlos Zegnini en varias reuniones, ha hecho falta que él como titular del MOP tenga un acercamiento con las municipalidades, con las comunidades, y le informe a las comunidades. Bueno, ahora la Contraloría le está diciendo a don Carlos y al MOP y al gobierno, así como está esto, no puede ir, No lo refrendan. no lo refrenda. Por eso, pero cuando ustedes tuvieron el proyecto de ley, ¿ustedes no vieron parte de todos estos detalles o es después es decir, que CONAVI envía... Son temas, doña Laura, son todos ¿Hubo estos, advertencias todos de- estos temas que están aquí,
al menos en 5 reuniones, don Luis, en las oficinas del Oh, MOB. perdón, déjeme terminar la pregunta. ¿Estaban muy presionados a aprobar este proyecto No, de parte doña de Laura, las comunidades? lo que le dije a doña Laura es que al menos en 5 reuniones con el ministro de Transportes y con el viceministro de Transportes que se realizaron en la Asamblea Legislativa y en las oficinas de don Carlos Zegnini, al menos en 5 reuniones que yo recuerde, todos estos temas, los 5 diputados de Limón siempre se los dijimos a don Carlos Zegnini. ¿Cómo se va a arreglar esto? Y él siempre nos dijo, estamos trabajando en eso con todos los ingenieros nuestros, ¿cierto, don Luis? Así es. Siempre nos dijo eso, estamos trabajando en eso. Y debo reconocer algo, aunque teníamos un compromiso bastante serio con este proyecto por un tema país, debo reconocer que don Gerardo siempre dijo, voy a votar el proyecto siempre y cuando tenga el aval del Ejecutivo, antes no lo haré. Y me parece que el acompañamiento al compañero de la fracción Caribe fue importante, porque esto significó dar un plazo bastante importante al MOB para que hiciera todo lo que tenía que hacer. Pero después de ese plazo llegó la autorización del Ejecutivo. Estamos listos para que los señores diputados y diputadas aprueben el contrato préstamo. Y fue lo que hicimos. Lo aprobamos haciendo recomendaciones en reuniones y en seguimiento que le dimos, tal y como lo dice don Gerardo. Y aquí lo que más preocupa, que estamos dejando de lado, y esto sí, sinceramente, nos debe preocupar a todos los costarricenses porque es un tema económico, y es el hecho que nosotros, después del refrendo de la Contraloría, habían 8 meses para poder tener un verdadero contrato IPC o llave en mano por un monto de 465 millones de dólares. El banco, Exim Bank, tiene una cláusula que si ese plazo no se cumple, ellos sí pueden hacer una revisión del contrato, lo cual sí podría significar un aumento significativo en Del esta monto. obra, de este monto. ¿Y Pero de ahí, cuánto doña sería Laura, hay un tema- significativo? hay O sea, un que tema puede impor- ser más de 465 Sí, claro. millones. Un tema importantísimo es que, según me lo dijo el abogado de la empresa Check, si esto no está listo para marzo del próximo año, esto no va. Para marzo. Para marzo del próximo año. Se cae totalmente. Se cae totalmente. Eso me lo explicó, un día esto me llamó don Carlos Pérez, que es el ingeniero de la empresa Check, y me explicó que si esto no está listo para marzo del próximo año, el proyecto se cae. Y con estas casi 40 observaciones que hace la Contraloría, ya estamos a final de año, vienen las vacaciones, muchos funcionarios se van. Yo creo que ni poniendo don Carlos Zegnini a toda la gente del MOB a trabajar 24 horas en eso, va a lograr... O sea, podríamos estar diciendo aquí que prácticamente la ampliación de la carretera Limón se podría estar cayendo. Nos quedan 3 minutos. Bueno, yo... Doña Laura, ¿sabe qué puedo creer de lo que está diciendo don Gerardo? ¿Será que en cosas pareciera tan sencillas para una persona que es experta en contratación administrativa se están viendo? ¿Será que la línea es que este contrato se caiga porque hay mucha presión? Pregunto, ¿habrá mucha presión de parte de otras empresas para que esto no lo haga la empresa Check? Es una interrogante Así que lo yo me ve hago. usted. Puede haber Ve, es presión. una interrogante que nace de esta mesa de Y diálogo. que no se haga con China. Bueno, yo para cerrar, lo que puedo decir es que Limón no se merece esto. La provincia de Limón ha sido engañada tantas veces y un engaño más como ese me parece muy doloroso para nuestro querido pueblo limonense. El Grupo Consenso advirtió con tiempo, dicen. Así El es. Grupo Consenso de la NAME sí. advirtió sobre todo esto. Sí, y yo en la Asamblea Legislativa lo dije 1 y 1000 veces y se está comprobando. El proyecto, desde que lo negoció Laura Chinchilla, venía mal, hasta hoy sigue mal. Se dice que también advirtió que a partir de junio del próximo año se debe pagar 50 millones de colones mensuales. Me imagino que colones, la verdad no Sí, pues no, certifica, sí. digamos, si son colones o dólares. Y mensual de la Comisión de Crédito, una multa por mora también. No, eso es lo que está pasando en toda la infraestructura de este país con los contratos Con los préstamos con el BID. O sea, nosotros estamos pagando ahorita $1 millón por ejecución de unos proyectos que en la misma Ruta 32 de unos puentes no se han dado, porque ni siquiera se ha conformado la comisión técnica. El MOB no ha tenido la capacidad. El CONAVI, lo he dicho una y otra vez, hay que cerrarlo. Eso es un elefante blanco que no sirve, que no le sirve a los costarricenses, que está comiéndose todos los dineros que tenemos que nosotros cubrir por impuestos. Bueno, yo esperaría que el MOB tenga la capacidad de en 10 días aclarar esto. Lo dudo mucho por los contenidos que les están pidiendo,
pero como limonense, que quiero que nuestro pueblo siga creciendo y desarrollándose, yo esperaría que la Ruta 32 llegue. No puedo ser tan optimista en este caso porque lo veo muy difícil, pero también debo como diputado tener la esperanza de que así sea. Muchísimas gracias a Gerardo Vargas, diputado del Frente Amplio, y Luis Vázquez, diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Muchísimas gracias, David, por esta mañana que estuvimos de colegas aquí acompañándonos en RTN Revista, y a ustedes también por acompañarnos. Que tengan un feliz día.